está la reflexión del Evangelio de San Lucas. ¿Quién era San Lucas? ¿Alguien tiene alguna idea de quién era San Lucas? A ver, ustedes, chamacos. ¿Quién era San Lucas? Era un discípulo. Discípulo de Pedro, sí. Era un doctor. Por eso el Evangelio de San Lucas va a hablar de los milagros, muchos milagros y muchas sanaciones, ya que él es doctor y está maravillado de lo que Jesús hace. San Lucas escribió los Hechos también, habla de la iniciación de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando en el capítulo 1, al principio de San Lucas? San Lucas, solamente Mateo y Lucas hablan del Evangelio de la infancia. Se llaman Evangelios de la infancia. Capítulo 1 y el capítulo 2 no empezaba ahí el Evangelio empezaba en el capítulo 3. Uno va a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo empezaba en el número 3? Sí, porque si ustedes se fijan en el Evangelio de San Lucas, como en el de Mateo, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, empieza con la historia de lo que ha sucedido y da el tiempo, el lugar, quién estaba encargado, todo. Con los años la gente empezó a preguntar, bueno, ¿y ese Jesús de dónde viene? Porque es el Mesías. ¿Quién dice que es el Mesías? Y entonces, como el Evangelio de San Mateo fue escrito a los judíos, el Evangelio de San Lucas fue escrito a todos los que estaban fuera de Israel, a todos los paganos, a los que se estaban convirtiendo al Evangelio. Por eso San Mateo, si uno lee lo que es la parte de la familia de Jesús, de lo que es toda la historia de Jesús, si ustedes checan en el capítulo 3, la genealogía, dice: tenía Jesús al comenzar unos 30 años, según se pensaba, era hijo de José. Tenía unos 30 años, no significa que tenía 30 años. Probablemente Jesús tenía como entre 33 y 34 cuando empezó el ministerio, 3 años de ministerio. Parece que murió a los 36 o 37. Esto es dato nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que no dice que a los 30, en los 30 dice el texto antiguo. Entonces, si ustedes se fijan, la genealogía de San Lucas, por ejemplo, San Lucas empieza a hablar, dice: tenía Jesús al comenzar unos 30 años, según se pensaba era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, de Amós, hijo de Nahum. Empieza a hablar, y luego pasa Abraham, pasa David, hijo de Nabor, hijo de Jerud, hijo de Ragú, hijo de Felag, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Caín, hijo de Abshar, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Nog, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. En cambio, el Evangelio de Mateo, viéndole la genealogía de Mateo, que nos narra en el capítulo 1, dice: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Sí, empieza por Abraham. El otro empieza de Jesús hasta hijo de Dios. ¿Por qué Mateo empieza por Abraham? Porque a los judíos lo que importa es si es hijo de David y procede de la línea de Abraham, para que sea el Mesías. En cambio, para el mundo pagano, ¿qué me importa quién es Abraham? ¿Qué me interesa quién es Abraham? Entonces lo que quiere enseñar es que este es hijo de Dios. Este Mesías, este Señor, es hijo de Dios. Por eso, cuando encontramos en San Lucas la anunciación, todo el mundo esperaba la venida del Mesías, todo el mundo. Y había muchos grupos. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, estaban los levitas, estaban los sacerdotes. O sea, había muchos grupos que esperaban la venida del Mesías.
Todo el mundo esperaba que viniera a través de una familia regular el Mesías, pero tenía que venir de la casa de David y del linaje de Abraham, para que sea hijo de Dios, para que sea el Mesías. Y todas las muchachas esperaban que alguna de ellas le tocara ser la madre del Mesías, pero nunca imaginaban que sería el hijo de Dios, porque estamos hablando del mundo judío. Para ellos solamente hay un solo Dios. Por eso el Shemai es el credo judío. Dice Shemai Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor Dios uno solo es. Para ellos no entra la concepción de la Trinidad. Eso va a ser ya enseñanza que nosotros vamos a entender en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque para el mundo judío no cabe la idea de un Dios trino. Cuando encontramos en el Génesis que habla y dice, y que las aguas y que toda oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba, no está hablando del Espíritu Santo. Ellos no tienen esa concepción del Espíritu Santo de esa manera. Hablan de una fuerza de Dios que se manifiesta, ¿verdad? Pero no a la manera como lo entendemos nosotros. Y cuando dice, hagamos al hombre, luego dicen algunos, ahí está, ya ve, ahí dice hagamos, dice que estaba otro. No, eso es un concepto judío. Hagamos significa que la persona es el que está haciendo. Es con la historia de la revelación que se va a ir dando a través del caminar de la historia. Y entonces encontramos los textos escritos por el hagiógrafo, el escritor sagrado, y encontramos que muchos interpretan el texto como está. Y ese es un error enorme al no conocer Sagrada Escritura o la historia de la iglesia o la historia de la salvación, y entonces interpreta. Entonces el escritor sagrado tenía una intención. Eso se llama la parte del texto escrito, nada más, lo literal. Pero Dios tenía un proyecto más grande, y eso se llama supraliteral. Significa que ni el escritor sabía la intención que Dios tenía cuando estaba escribiendo para revelar la historia de la salvación a lo largo de los años. Y entonces llegó el día. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Nazaret, Israel está dividido, o estaba dividido en 3 secciones. La parte de Galilea, la parte de Samaria y la parte de Judea. Jesús es galileo, por lo tanto su lengua materna no es el hebreo, es el arameo. Su madre habla arameo, su padre también. Por lo tanto, Jesús va a hablar arameo desde pequeño porque es la lengua de su región, pero conocerá el hebreo porque es la lengua nacional. Por lo tanto, el ángel se le aparece primero a Zacarías, porque Zacarías está pidiendo que le mande un hijo, y ya probó de todo: abulón, camarón, pata de mula, nada. Ya. Pues ya dijo, bueno, pues ya lo que tú quieras, Diosito, ¿verdad? Pues entonces dice que le tocó al sacerdote en el tiempo de oración. Los sacerdotes llegaban al templo de Jerusalén, de todas las regiones, y servían 2 veces al año en el templo. Aparte, trabajaban en las sinagogas, pero en el templo les tocaba 2 veces al año, una semana completa, 2 veces al año. Por eso en el templo había unas escaleras de lado. Imagínate que acá está el monte de los olivos, aquí está el monte Moriah, aquí estaba el templo, y de este lado acá estaba la casa del sumo sacerdote, que hoy en día se llama la iglesia del Calicanto, donde cantó el gallo. Y luego aquí estaban luego las entradas. A la entrada estaba el atrio de los gentiles, se llamaba, porque había mucho moneda, había las palomas, los chivitos, y tenían que cambiar primero la moneda porque no podía entrar moneda pagana al templo, así que tenían que cambiarla por cheques. Los cheques es la moneda hasta ahora en día, la moneda nacional. Entonces tú cambiabas tus monedas por cheques y te tumbaban una lana, pues como hasta ahora, igualito, ¿verdad? Y entonces ya con ese dinero ibas y comprabas las palomas y entrabas al atrio de los judíos, donde se preparaba la persona, el animalito. Había una fuente donde te lavabas, te limpiabas, te purificabas, lavaban el animalito para luego entrar. En la mera parte de atrás estaban 2 hileras, una de este lado, otra de este lado, de puras